Aleluya. Salmo capítulo 51. Leemos la palabra del Señor para la gloria del Padre, para la gloria del Hijo y a la gloria de su Santo Espíritu. Solamente los versículos, permítame, del Salmo 51. Gloria al Señor. Salmo 51, versículos del 10 al 13. Salmo 51, versos 10 al 13. Aleluya. Y leemos la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Gloria al Señor. Aleluya. Salmo 51, 10 al 13. La palabra del Señor declara: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Yes. Yes. Thank you. I appreciate it. Have a great day. You too, man. Aleluya. Gloria al Señor. Perdón por la interrupción. Comenzamos la palabra del Señor. Padre, ya tu palabra es bendita. Añade la bendición que tú tienes para cada uno de nuestros corazones. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias, sabiendo, Señor, que tú tienes grande amor por nosotros, Señor, un amor que no logramos entender, un amor, Señor, que sabemos no merecemos, pero que a ti te plació bien darnos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este día que celebramos la resurrección de Jesucristo, tu Hijo amado. Oh, mi amado Salvador, gracias por ese sacrificio de la cruz del Calvario. Gracias, Espíritu Santo, por resucitarle de entre los muertos, por dar vida y vida a tu iglesia y vida en abundancia. Ahora permite, Padre, que tu palabra al ser enseñada dé fruto y el fruto permanezca al 100%, Señor. Que ese fruto, Señor, no caiga, Señor, sino que se multiplique y lleve más fruto. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Señor. Entramos al consejo de la palabra del Señor. Y la cita de hoy ya la hemos leído. Salmo 51, versículos del 10 al 13. Y el tema de hoy es cómo retener el aceite. Cómo retener el aceite. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Las citas bíblicas se las voy a ir dando. Este es un tema que el Señor compartía esta mañana. Me despertaba en la madrugada y me decía: para esto te he despertado. Siéntate que quiero darte esta palabra para que la des a mi pueblo, a mi iglesia. Y yo estoy muy agradecida con Dios porque encuentro una palabra muy necesaria, no solamente para estos tiempos, sino verdaderamente para cada día practicarla, cada día ponerla por obra. Muchas veces escuchamos una palabra que nos es de bendición y la dejamos ahí como una palabra más que escuchamos, una palabra más que Dios nos bendijo, cuando realmente lo que tiene que ser es como una lanza que nos traspase hasta nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestros tuétanos, que penetre, que discierna aún las intenciones del corazón y que esa palabra nos llena de tal manera que nos traiga convicción, que nos traiga arrepentimiento, a convertirnos al Señor de todo nuestro corazón y a hacer cambios, frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, que si yo voy caminando rumbo a una dirección, que diga ya basta, ya no más, y no me mentiré a mí mismo y ya pondré por obra la palabra y tomaré todo lo del Señor con seriedad. Entonces le quiero empezar a leer. Yo le voy a leer la palabra tal y como el Señor me la dio. Esta es de las muy pocas veces contadas las veces que el Señor me dice que escriba la palabra. En su mayoría es de no escribir, pero esta vez sí me la dio a escribir. Así es que usted la va a escuchar tal y como el Señor me la estaba dando, pero yo sé que usted como hijo de Dios igual se va a sentir en el lado mío. ¿Sí me entiende? Porque de eso se trata, que es a usted a quien Dios le está hablando, así como a mí me habló la madrugada, esto nos está hablando a cada hijo, cada hija del Señor. Amén. Entonces lo primero que vemos aquí es, recuerda el título, ¿cómo retener el aceite?
¿Cómo retener el aceite? Lo primero que vamos a ver es un corazón paciente, con un corazón paciente, apacible, un espíritu afable y apacible, es decir, un espíritu obediente. Eso lo dice la Nueva Traducción Viviente. En otra versión dice dispuesto a obedecerte. En otra versión NBB dice anhelo de obedecerte. No lo voy a estar mencionando todas las versiones, solamente quiero que escuche lo que quiere decir en cada una, porque muchas veces necesitamos ampliar la palabra, ampliar lo que significa. ¿Qué es lo que realmente Dios me está diciendo cuando Él me dice que Él me pide un corazón apacible o un corazón paciente, de un espíritu afable y apacible? Es decir, es un espíritu obediente, dispuesto a obedecerle, con anhelo de obedecerle. Es con espíritu de obediencia que me sostenga, También la que más me gustó es esta versión PDT, así es esa versión de la Biblia, que dice que me sostenga tu espíritu con letra mayúscula, que me sostenga tu espíritu que me guía. Gloria a Dios. Que me sostenga tu espíritu, el Espíritu Santo de Dios que me guía. Renueva en mi interior un espíritu firme, un espíritu generoso, noble me sustente. Es decir, a lo que el Señor nos está llamando está la vida del espíritu, andar en el espíritu. Mire lo que es, primero que nada, la importancia número 1, me decía el Señor, a tener una esencia intacta. Y le explico un poco más, el Señor me decía, ustedes son espíritu. Me enseñó el Señor, somos espíritu. Cuando David peca en este Salmo 51 que hemos leído, nos habla de lo mismo. Ahí habla de una ausencia del espíritu. Por eso es que dice, espíritu noble, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, crea. Porque lo primero que David experimenta es la ausencia de ese espíritu de Dios, de ese espíritu que nos guía, que nos sustenta. Le dolía a David haber pecado contra Dios, porque lo primero que experimentó al pecar es la ausencia del espíritu de Dios en su vida. Somos hechos, recuerde, a la imagen de Dios. Amén. Y Dios es espíritu. La falla de la humanidad es no entender su identidad. Somos espíritu. No cualquier espíritu, sino un espíritu que clama por Dios. Tener conciencia no es lo mismo que entender, saber y comportarse como tal. El ejemplo, me decía el Señor, como un hijo de presidente o como un hijo de famosos. ¿Por qué estos dos ejemplos me daba el Señor? Porque todo lo que digan o hagan será tomado en consideración. Usted ve la noticia, un hijo de presidente, usted cuando anda oyendo que se oye alguna noticia de él, usted si la oye, todo viene a ser tomado en consideración. Lo mismo de algún famoso, si dice o hace algo, se publica, ¿cierto? Se dice, se corre la voz de qué dijo tal o cual persona, tan solo por ser hijo de un presidente o de un famoso. Ahora mire lo hermoso que el Señor me enseñaba. Todo lo que diga o haga será tomado en consideración. Vamos a la palabra del Señor, que nos dice Colosenses 3:17 y Colosenses 3 del 23 al 24. Leo la palabra del Señor. Colosenses capítulo 3. Vamos al libro de Colosenses capítulo 3. Aleluya. Mi Dios cuando nos habla nos quiere hablar bien claro para que entendamos Amén. su palabra. Colosenses 3:17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Se conmueve mi corazón porque yo quisiera testificarle y ampliarle ese versículo.
qué importante es que vivamos sabiendo que todo lo que hagamos, lo hagamos en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Si seguimos un poquito más adelante, dice en el capítulo mismo 3, versos del 23 al 24. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Aleluya. Y también vamos a 2 de Corintios 3, capítulo 3 una vez más, pero ahora en 2 de Corintios, capítulo 3, versículos 2 al 4. Vaya conmigo ahí al libro de Corintios 3, 2 al 4. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. ¿Se fija? La palabra nos habla como tú y yo somos cartas abiertas. Cartas abiertas. Es decir, toda palabra y acción es tomada en consideración. Vemos el ejemplo de Esaú y de Jacob. Esaú no entendió. Fíjese, Esaú no entendió. Primero que nada vamos a hablar 3 puntos que no entendió Esaú. Primero, su primogenitura. Tampoco entendió la bendición de ser el primogénito. Y una cosa que me tocaba también, el Señor me decía, busca la definición de Esaú. Y el nombre Esaú significa velludo o peludo, así lo dice, si usted lo busca en Google, así dice peludo, velludo. Ese es el significado de Esaú. Y me decía el Señor, ¿sabes? Eso significa cobertura. El vello, el cabello te cubre, ¿cierto? Vemos que a unos vellitos de la nariz nos cubren del polen y de cosas de afuera. Igual en la cabeza el Señor siempre lo enseña como una cobertura, ¿cierto? Entonces, qué triste que Esaú no entendió que era el primogénito, que tenía una bendición por ser el primogénito y que sobre él tan solo su nombre decía, tienes una cobertura. Y no lo entendió Saúl. Pero mire qué tremendo lo que me enseñaba el Señor. Jacob estaba listo para arrebatar. Jacob siempre estaba listo para ver de qué manera él se podía llevar esa bendición, esa primogenitura. Es decir, cuando llega el momento, Jacob estaba ahí, ya listo, porque él estaba esperando esa bendición. Y aquí es donde el Señor me dijo, testifica de la radio. Sabe, el testimonio será muy breve. Hace más de 20 años el Señor me prometió estos medios por los cuales hoy estoy transmitiendo radio y televisión. Y no es casualidad que justo hoy en este día se esté transmitiendo por radio y por televisión a la vez. Ahorita las personas que me están oyendo no saben que a pesar de la situación que se está viviendo, yo estoy en un lugar y la iglesia, el servicio se está llevando a cabo en otro lugar, pero me están viendo por la televisión y me están escuchando por la televisión, y el audio también va a quedar grabado para todas las estaciones de radio que ya mencioné un poco antes, Spotify, iHeartRadio y todas esas. No voy a entrar en detalle. Lo que sí quiero decir es que esto el Señor me lo prometió hace más de 20 años, cuando mi mente ni siquiera alcanzaba a concebir. Le creía a Dios. Pero cuando Él dijo televisión, yo pensé en una televisión así, como los canales que usted ve, conocidos ya. No, estos nuevos canales, estos nuevos medios de comunicación que el Señor está dando son digitales, son en línea, son por redes sociales y todos para la expansión del reino. Pero lo que el Señor quiere que testifique es que cuando Él me dice que lo haga, Él me dice que si yo no lo hago, Él tenía a alguien mejor que yo para hacerlo. Y yo supe que la palabra venía de Dios, porque el siervo que me dio la palabra, el Señor a través del siervo que me dio la palabra, Él no me conocía, Él no sabía
los planes que Dios me había dado, ya me había dicho el Señor que empezara con la radio. Ya había yo comenzado a hacer los primeros pininos, como decimos, los primeros preparativos para la radio. Estaba ya empezando a investigar yo todo. Ahora, cuando el Señor me dijo que tenía alguien mejor que yo para dárselo, yo no lo dudé ni un minuto, porque Dios, claro que tenía personas más preparadas, tanto espiritualmente, como materialmente, como conocimiento, con ciencia, con tecnología. Yo no sé nada de esto. Yo no sé nada del tema de la radio, la televisión. Todo era frustración para mí, porque mis hijas son testigos cómo yo me frustraba por el hecho de que inglés no es mi primer idioma. Lo hablo, lo leo, lo escribo, lo entiendo, pero no es mi primera lengua. Así es que yo me topé con un poco de esa barrera del idioma. Todo lo que yo tenía que investigar y buscar, en su gran mayoría, era en inglés. Y bueno, lo que yo le quiero decir es que mi corazón tembló cuando entendí lo siguiente: que no se trataba de radio y no se trataba de televisión. Se trataba de almas y del pueblo de Dios ser edificado. Yo no sabía que cuando el Señor me decía y me apuraba el Espíritu Santo que trabajara en esto, yo no sabía que íbamos a estar pasando por estos momentos donde la iglesia estaríamos en estos lugares, no congregándonos, no en un edificio, sino cada quien en nuestro hogar, cada quien con nuestra familia. Tampoco sabía yo que yo iba a vivir esta experiencia. Yo no lo sabía. Pero cuando el siervo que me da la palabra, yo no me quedé nomás con la palabra. Yo fui, le invité a predicar, le llevé a comer y le dije: cuando usted me dio la palabra, ¿recuerda? Me dijo: sí. Le dije: mire, esa palabra, yo entendí una cosa, que si yo no lo hacía, si yo no hacía esto de la radio, si yo no hacía esto de la radio y de la televisión, que el Señor me había prometido, que las almas que se pudieran salvar, que la iglesia que pudiera ser edificada, pero más que todo las almas, me serán demandadas. Y me dijo: ¿has entendido? ¿Has entendido el mensaje? Cuán importante es que si el Señor te manda a hacer algo, no lo cuestiones. Y no pongas excusas, y no pongas barreras, porque económicamente no había, tecnológicamente no había, en conocimiento no había nada para que esto se llevara a cabo. Pero yo le doy honra y gloria al Señor, porque no dio una radio y una televisión, sino que dio el Señor dos fueron las que dio. La última le pasó como a Jacob y a Esaú. Hasta aún eso es un acto profético, yo no lo entendía. Sión, predicando el evangelio, fue la primera que nació. Y casi a los 8 meses de estar con Sión y estando pasando noches en velas con el Señor me habla en medio del cansancio que llevaba por lo mismo de lo de la radio. Me llama en sueño y me dice: metamorfosis. Y cuando yo despierto, ya en ese entonces el Señor había puesto un poco más de personas que conocían más. Y yo le dije a uno: yo quiero poner esta radio. ¿Qué nombre le quiere poner o qué idea, qué concepto tiene? Le dije: metamorfosis, y quiero que sea enfocada a la juventud. Y más que todo que sea bilingüe. Me dijo: suena bien. Así es que Metamorfosis Radio TV es enfocada. Las hice muy parecidas las dos. Porque tanto me gustó Metamorfosis que hice Sion igual que Metamorfosis. Pero ese no era el diseño original de Metamorfosis. Ahora, ¿cómo no agradecerle al Señor si ahí hay Biblia? Hay Biblia que la puedes traducir a cualquier idioma. Hay palabra de Dios ahí. Amén. Hay enlaces de bendición en inglés para que no pongamos por barrera que yo no le puedo predicar a esta o aquella persona porque no conozco el idioma. Hay prédicas, hay testimonio en inglés, en español. Se oye en cualquier parte del mundo. Y si no tienes la app, la puedes bajar por las estaciones de apps que ya están conocidas. Porque no me diga que no conoce Spotify, por favor, no me diga que no conoce iHeartRadio. Si Dios me dio lo mejor de lo mejor, porque a mi Dios se le da lo mejor. Amén. Y no lo hizo por una casualidad nada más.
El Señor, cuando me guió a hacer todo esto, no tenía ni el mínimo conocimiento, ni recursos, ni nada. Pero lo que tenía era un corazón para obedecerle a papá. Amén, amén. Un corazón Gloria. temeroso delante de Dios. Gloria a Dios. Y aleluya. un corazón que anhela ver las almas ser salvas. Y la iglesia edificada. Esto era como el palpitar de mi corazón. Era el palpitar de mi corazón evangelizar. Porque eso fue lo que me dijo Dios. No te has dado de cuenta, hija mía, que te he dado una arma evangelística, que cuando tú vayas y le hables a alguien de mí, no solamente le vas a hablar, allí en su casa le vas a dejar los recursos, ahí mismo le vas a dejar, mire, aquí escuche la palabra, aquí hay testimonios, aquí hay cantos, aquí hay poder de Dios. ¿Sí me entiende? No se trata de hacer promoción a esto o aquello, se trata de exaltar el nombre de Cristo, se trata de darle al Señor toda la gloria y la honra, y se trata de testificar de su grandeza, porque el Señor permitió, vuelvo y le digo, que así como hizo Jacob, que era el menor, y le ganase la primogenitura y la bendición de ella, y entendió, así también Dios me dio esta por señal aún, estas dos radios. Metamorfosis fue hecha en menos de un mes para honrar y glorificar al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Así es que ahí hay ahorita jóvenes de impacto. Mire lo que Dios hace. No solamente me da la señal, sino que por mi boca Él habla. El año pasado Dios me envía a Kansas City. Y cuando Dios me envía, Él me dice, por boca mía le dice a la pastora de jóvenes, no pasa el mes de mayo sin que yo te entregue en tus manos, hija mía, radio y televisión. Y mire, pregunte usted a la sierva, pregunte a los jóvenes de impacto si Dios no cumplió su palabra. Amén, amén. Porque aquí se trata es de honrar el nombre Amén. de Cristo. Aquí se trata de que la juventud corra con la palabra. Si Amén. lo que yo no puedo hacer, muchos lo harán. Por eso le doy gloria y honra al Señor. Amén, amén. Y continuando una vez más, porque hasta aquí el testimonio de la radio, yo quiero decirle que alguien mejor que tú lo puede hacer, pero no lo permitas. No lo permitas, pelea por tu bendición, pelea por lo que el cielo Amén. te ha dado, créele al Señor y no te detengas, por favor no te detengas con lo que Dios te ha dado. Hubo una persona que me impulsó, a quien yo quiero agradecer públicamente porque a ella no le gusta ser reconocida públicamente. Pastora Nancy Argueta, de Iglesia Jesucristo Te Ama, me impulsó y me dijo, grave hermana, grave. Y eso lo hacíamos en secreto, mi hija me es testigo, que en secreto, en un grupo pequeño, en un remanente pequeño, en oración y en ayuno, todos los días el Señor nos mandaba día con día que se hacía oración y ayuno. La sierva me dio consejos muy sabios donde ella me dice que grave la palabra que Dios me da, que no me la calle. Yo, como muchos pastores y pastoras que no estábamos impuestas con los medios sociales, con las redes, con los medios, con estas plataformas, yo sé que ahorita el Señor nos está impulsando, así es que si tú eres ministro de Dios, no te detengas, no pongas tampoco por excusa que no sabes, pregunta a tu hijo, a tu nieto, a tu bisnieto, a quien tengas que preguntar, pero no calles el mensaje de la palabra. Amén. Amén. Y benditas sean aquellas siervas y siervos que nos impulsan a seguir adelante con oración, con consejo y con palabra. Así es que honra a quien honra merece. La sierva nunca quiere reconocimiento y no está presente, pero le mando un saludo en el amor del Señor. Amén. Y le doy gracias, pastora Nancy, porque usted fue la persona que me impulsó a decir poco a poco estos mensajes gloriosos que ya pronto empezarán a ser transmitidos también a través de la televisión. Dios bendiga su vida, su hogar, su familia, su ministerio. Bendiciones. Ahora vamos a hablar sobre el profeta joven y el profeta viejo. El profeta viejo buscaba recibir del espíritu del profeta joven. Mire, le voy a decir una cosa, no se olvide del mensaje. Estamos hablando de cómo retener la unción, el aceite, cómo retener el aceite. Pero mire que cuando Dios me revelaba esto sobre el profeta joven y el profeta viejo, yo decía, santo, santo, porque yo por años me preguntaba sobre este pasaje en particular de la Biblia. Si usted quiere saber dónde está en Primera de Reyes, capítulo 13. Usted lo puede leer en casa. Pero mire lo que el Señor me revelaba.
esta historia sobre el profeta joven y el profeta viejo. El profeta viejo buscaba recibir del espíritu del profeta joven. Por eso salió a buscarle. Por eso salió a su encuentro. Satanás siempre anda detrás de la unción fresca que yo deposito en ustedes. Es sobre la unción la que Satanás anda, no sobre el cuerpo del hombre, sino sobre lo que deposito en el espíritu del hombre. Así como el profeta viejo, fíjese nada más esto que el cielo me revelaba. Recuerde usted, si quiere ahorita decir de qué está hablando ella, recuerde nada más esto, y esto por gracia de Dios le comparto para que entienda que lo que estoy hablando es del Espíritu de Dios y no del hombre. Recuerde a Elías y Eliseo. ¿Qué quería Eliseo? Una doble porción del Espíritu de Elías. Es que la iglesia se ha equivocado del mensaje, se ha equivocado y ha errado. Ya va a entender usted conforme vamos avanzando en el mensaje de hoy. Mire aquí sobre la parábola de las 10 vírgenes. Dice el Señor: cuiden pues de su unción, las palabras y los hechos. Fíjese, las palabras y los hechos del profeta joven fue lo que vinieron a contar al profeta viejo. Ahora sí entiendes, se levantó pues tras los hechos del profeta joven. Ahí está el pasaje, léalo, no sea perezoso. Cuando tenga usted una palabra, usted agarre pluma, papel y escriba, lea, investigue por usted mismo. Primera de Reyes capítulo 13, versículo 9. Ahí el profeta declaró en público lo que Dios le dijo en secreto. Hay que entender que Dios te llama a la intimidad, a lo secreto. Aleluya. Él te está llamando a la intimidad, a lo secreto, a ti y a tu casa. A este profeta joven le faltó madurez. Tener un corazón guardado para Dios y solamente para Él. Mire lo que dice Primera de Reyes 13, ahí del 11 al 14. Vienen y le cuentan al profeta viejo. Y él sale y le busca. Pero una vez más, versículos 16 al 17, el profeta joven descubre su secreto. No lo hagas. Vamos al capítulo para que me entienda de lo que le estoy diciendo, porque yo quiero tomarme el tiempo necesario. Oiga, hoy que estamos en casa, hoy que estamos para aprender más de la palabra del Señor, por favor, no tengamos en poco esta bendición. Primera de Reyes capítulo 13, del 9 en adelante. Porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, el cual vino su hijo, y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. ¿Se da cuenta de lo que le estoy diciendo? Y su padre les dijo por qué camino se fue, y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos: ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno, y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina, y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo: yo soy. Oiga bien, yo le leo la parte final, pero le quiero leer la parte primera para que usted se impresione, porque le aseguro que muchos de los que estamos oyendo ahorita y viendo este mensaje, no hemos hecho ni la mitad de lo que este siervo hizo, y quizás nada. Oiga lo que hizo este profeta joven, enviado de parte de Dios. Empecemos el 13:1. He aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino a Judá de Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará.
Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano sobre el altar, dijo: prendedle. Mas la mano de los que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces respondió el rey, dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Oiga el 8. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me diera la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Aquí está lo peligroso, el 9. Porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. ¿Se da cuenta? Que declara, fue obediente, fue hasta la tierra a declarar la palabra que Dios le dijo sobre el altar, sobre lo que sucedería. Vemos la señal aún que el Señor hizo. Amén. Y aún con todo y esto, usted ve el trágico final de este profeta joven. Mire bien, aquí lo que le quiero decir es que así como sale a buscarle el profeta viejo, así anda siempre Satanás buscando por la unción que Dios nos da, por ese aceite que Dios nos da. No descubras el secreto, no lo hagas. Vemos cómo se levanta el profeta viejo, así mismo hace Satanás, así mismo es en la iglesia primitiva, así dice el Señor, así hizo en la iglesia primitiva, y así mismo está haciendo hoy, levantándose en contra de los hechos de mi iglesia, de mi amada. Satanás siempre anda detrás de tu unción. Cuídala, mi hermano, cuida tu unción. 3 advertencias. Cuida tu esencia. Eres espíritu. Mantén una vida en el espíritu. Cuida tu unción. Entiende, estas advertencias no son de la pastora Ana Pérez, no son de la iglesia Jehová Shammah, no son de Dallas, Texas. Es de Dios, viene del cielo, viene del cielo. Estas 3 advertencias. Cuida tu esencia. Eres espíritu. Mantén una vida en el espíritu. Cuida tu unción. Recuerde la parábola de las 10 vírgenes. ¿Qué tenían en común todas ellas? Todas esperaban al novio. Todas cabecearon y todas se durmieron. Pero todas tuvieron la misma oportunidad. Todas pudieron tener un compromiso con el amado. Todas pudieron haber velado. Y todas tuvieron el llamado a la intimidad con Dios. A estar en lo secreto con Dios. Este llamado, oiga esta palabra que me dijo el Señor. Este llamado lo hice mundialmente a estar en lo íntimo y secreto de Dios, buscando mi presencia y restaurando el altar familiar. Fui yo quien los escondí para que se prepararan, y solo los entendidos lo pudieron percibir y llenaron sus lámparas de aceite. Y aún ahora estoy dando un poco más de tiempo para que no vean el encierro como mal y para mal, sino para que se llenen más y más de mi presencia. Porque una lluvia grande y fuerte de bendiciones se oye, pero solo los entendidos entenderán. Por eso te dije, no se trata de estar consciente, sino de entender, de comprender que eres espíritu y necesitas llenar tu lámpara de aceite. El aceite se retiene con la obediencia y el aceite se retiene con la vigilancia. Velad pues y orad, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Mateo 25:13. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Gloria a Dios. Sé atento y afirma las cosas que están por morir. Amén. Porque aquí que el Señor viene pronto y su galardón con él para dar a cada uno según su obra. Dios te bendiga. Aleluya.